Bueno, vamos a hablar rápidamente para que tengamos oportunidad todos de presentar. Este es un caso, a ver si ustedes lo van ubicando. Es una mujer de 49 años, cuando empezó la patología, ya tiene 54, consultó por baja visión y tosis, que empezó más o menos a la segunda, tercera década de la vida. Hipoacusia neurosensorial desde la infancia y a los 9 meses tuvo convulsión tónica aislada no febril. Tuvo buen desarrollo psicomotor hasta los 4 años, luego deterioro cognitivo, no pudo terminar la primaria. Déficit visual desde niña y usuaria de gafas con esta fórmula optométrica, no mejoraba la visión de 20/100 y 20/200. Lipotimias asociadas a menstruaciones dolorosas hasta la menopausia. Y la mamá negaba antecedentes familiares relevantes, como los que aparecen ahí. No había consanguinidad. Esta es, digamos, la foto de la paciente. Una tosis moderada superior bilateral que no compromete el eje visual, no cambiante durante el curso del día, motilidad con discreto rastreo sacádico, una presión normal, todo normal, excepto en el fondo de ojo unos discos pálidos, de bordes definidos con una leve atenuación vascular, retina adherida, apariencia normal, no se veían espículas, la visión cromática estaba totalmente alterada, prácticamente era una acromatoxia, no leyó ni la lámina de prueba. Y este es el aspecto en las 9 posiciones de la mirada. Allá vemos un pequeño videíto, básicamente había una limitación en la suprabilateral, en la aducción del ojo izquierdo y un poquito en la ABD de ambos ojos. La convergencia también estaba disminuida. Entonces, esto fue antes de pandemia. Le hicimos el diagnóstico de atrofia óptica bilateral de probable etiología hereditaria, interrogado, una tosis palpebral bilateral no miogénica, una oftalmoplegia externa y se llegó a pensar en un Kearns-Sayre, hipoacusia neurosensorial y un retardo psicomotor. Entonces lo que hicimos fue solicitarle un electroretinograma estándar de campo completo o flash, potencial visual evocado, electrocardiograma y de una vez la mandamos a genética. Sin embargo, entró la pandemia y la paciente se nos perdió. Cuando llegó, ya pasando la pandemia, todos estos exámenes fueron esencialmente normales. Ahora vamos a ver el electroretinograma y el potencial visual evocado. Este es el electro de la paciente. Básicamente está normal, excepto por una ligera disminución de las amplitudes. Acá en la primera fase del escotópico, digamos que no significativa, pero lo anoto como por hallazgo. Y este es el potencial visual evocado, donde básicamente lo que llama la atención, tanto en el patrón de 1 grado como de 15 minutos, es la disminución de la amplitud. Fíjense que la latencia aparentemente se encuentra dentro de los rangos normales. Llama la atención un problema de percepción más que de conducción del estímulo. Entonces, tenemos una paciente que la vio el genetista, le solicitó por cuenta de él un estudio, un perfil, un panel genético pequeño que fue negativo para Usher y no era portadora de estos genes. Entonces, una paciente con un cuadro clínico que inicialmente nos hizo sospechar un problema mitocondrial, de pronto una oftalmoplegia externa progresiva crónica, un síndrome de Kearns-Sayre. Se pidió la genética para estudiar genes que se encontraran afectados en estas patologías por parte de retina, se solicitan adicionalmente otros exámenes. Este es el pedigrí y podemos ver acá que los papás no tienen la patología. Esta es la paciente, este es el caso de muestra. Entonces se pidió un estudio ampliado genético, lo que se llama un exoma trío o exoma completo. Esta es la foto del fondo de ojo, la foto a color, la del libre de rojo y la autofluorescencia, que realmente no llama mucho la atención, excepto si le ponemos fe, una discretísima alteración en el EPR, en unos cambios acá perimaculares, pero la verdad no llamativos, un poquito de atenuación vascular y no había espiculado en ninguno de los 2 ojos. Esta es la última foto reciente de la paciente.
se repitieron básicamente las mismas imágenes. Este es el OCT donde llama la atención la atenuación generalizada de la capa de fibras. Aquí está en 37, aquí tiene 34 micras, pero lo que más llama la atención es el compromiso de las células ganglionares en ambos ojos. Y este es el OCT, angiografía, donde básicamente lo que hay es una adherencia vitreomacular extensa, una pérdida del grosor de la retina, del contorno foveal también, y un ligero engrosamiento coroideo. Pero todo lo podemos decir ligero o leve. Entonces la paciente llegó con el resultado del exoma completo en trío. Trío quiere decir que es una secuenciación completa del exoma tanto en la paciente como en los padres que fueron negativos por el pedigrí. Este examen pues aumenta el diagnóstico de muchas variantes, es especial para aplicar en pacientes afectados con padres no afectados, como es el caso, y baja un poquito los costos porque no necesita estudios que se llaman de segregación individual. Este es el resultado que fue positivo. Y el reporte de la variante es este. OPA1. OPA1, el doctor Mendoza ya nos mostró un caso. Esta es una variante que de acuerdo, digamos, al estudio que había para la época, se informó esta referencia. La variante es la C punto, que quiere decir las copias de DNA que se estudiaron, y lo que quiere decir es que en la posición 1499 hay un cambio de este nucleótido por adenina. Y abajo vemos P, que quiere decir cómo esto afecta a la proteína. La proteína que está generando este cambio es que la arginina en la posición 500 se cambia por histidina. Por lo tanto, esta variante que está reportada como missense quiere decir, aquí está mostrado como el cambio del nucleótido, este es un paciente normal, a manera de ejemplo, para que vean cómo se cambia aquí, en lugar de haber uracilo, citosina, guanina, hay uracilo, guanina, guanina. Esto pues no detiene la progresión de la formación de la proteína, pero hace una proteína de mala calidad. No funciona bien. Diferente a una variante, por ejemplo, que se llama nonsense, en donde sí hay una detención, una parada, digamos, y esta proteína sí va a ser nula, no se va a formar. Aquí está representada, digamos, el sitio en el exoma 14 donde está ubicada la alteración y la cigosidad, que también es importante. Para el caso era heterocigote y los papás no tenían antecedente. Por lo tanto, este es un criterio de la Asociación Americana de Genética Médica para considerarla como patogénica. La referencia es muy importante porque con esa referencia podemos ir a las diferentes, digamos, aplicaciones, que tenemos a nivel de la red, en donde podemos buscar esta referencia y buscar si esa referencia ya está publicada en estudios previos. Tenemos el Barson o MIN, tenemos Cligen, hay muchísimas, pero tal vez las más conocidas son estas dos. Para concluir, se trata de una variante clasificada como patogénica de acuerdo con estos criterios de la Asociación Americana de Genética Médica, PS4, PS2, PM1, P2, PP3, que significan que ha sido ya publicada en estudios clínicos, bien sean en animales o incluso en ensayos en humanos. Entonces, esas variantes pueden ser patogénicas, como es el caso, probablemente patogénica de significado clínico incierto, probablemente benigna o benigna. En fin, al final definimos que era un resultado positivo y como conclusión la paciente es portadora de la variante descrita, pero heredada de novo. Fíjense que los papás no tenían antecedentes, ni por el estudio genético molecular, ni por el árbol genealógico. Algo para comentar rápidamente del OPA1, es también llamada atrofia óptica tipo 1, que se conoce como atrofia óptica autosómica dominante o tipo YER. Es un trastorno hereditario que se causa por mutaciones en un gen relacionado con la dinamina OPA1,
que traduce una proteína que tiene una secuencia líder mitocondrial, dinamina mitocondrial, como la GTPasa, que está situado en el brazo largo del cromosoma 3. Esto codifica una proteína que está presente en muchas células. La proteína OPA1 se encuentra en el interior de mitocondrias, regula toda esta cantidad de procesos oxidativos, respiratorios, en donde se consume mucha energía. Y se han descrito, como comentó también el doctor, muchas mutaciones en el gen OPA1, o sea, no solamente esta, sino muchas otras. Aquí vemos una representación lineal de la estructura del gen para mostrar cómo la alteración se presenta en el exón 14, que es del dominio de la GTPasa, y de la dinamina, que es la proteína que está afectada. El gen OPA1 se presenta 1 en 50.000 casos, 10 al 20% tienen mutaciones con síntomas extraoculares, que fue el caso de esta paciente. Tenía hipoacusia, inicio en la infancia tardía o temprana en adultez, ataxia, miopatía, neuropatía que inició en la tercera década y ya dijimos que afectaba todas estas funciones. Aquí hay un listado de las neuropatías ópticas y los genes que comprometen estas neuropatías. Hay estudios que muestran que en el OPA1 una de las cosas que más se afecta son las células ganglionares. Le hicimos entonces un electroretinograma patrón reciente a la paciente y nos muestra efectivamente que la onda N95 está afectada, ¿no?, en ambos ojos. Y recordemos que el electroretinograma patrón nos evalúa las células ganglionares, solo células ganglionares, de los 30 a 50 grados de la retina central. Tiene estos usos que ya la doctora comentó. En resumen, esta paciente tuvo un OPA1. Muchas veces ocurren en personas que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad, como es el caso de esta paciente, y algunas mutaciones en ese gen pueden provocar características de atrofia óptica que también afectan otros sistemas del organismo. Aquí tenemos este estudio en donde se resumen a nivel musculoesquelético, neurológico, audiológico, a nivel de las imágenes cerebrales. La mamá de la paciente no permitió que hiciéramos una resonancia durante el estudio porque había que hacerla bajo sedación y no estuvo de acuerdo, y eso se lo respetamos. Sin embargo, está descrito que a nivel de imágenes, como vemos acá en este T1 y este T2, lo que más llama la atención es la atrofia a nivel del vermis cerebeloso. Eso es lo que más llama la atención. Y si se hiciesen, por ejemplo, estudios de espectroscopía, se podría ver de pronto el pico de estos metabolitos como si fuese una biopsia molecular o una biopsia virtual, digamos, de estas sustancias que están disminuidas e incrementado el lactato, como en este caso. En este estudio, que es el mismo anterior, en 408 pacientes con atrofia óptica autosómica dominante, 120 fueron de la variedad plus. Se comentó que el 50% eran mutaciones sin sentido, no sense, que estaban dispersas en los diferentes exones, y el fenotipo más severo era cuando se heredaba de la madre, que no es el caso de esta paciente. Las mutaciones missense, que fue el ejemplo que les mostré, y de la paciente, parecen tener más expresión neurológica, muscoesquelética, auditiva, que las no sense. Y esta variante afecta por igual a mujeres y a hombres. Ese era el casito que les traía. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? El hecho de que la mamá ni el papá, es raro, ¿cierto? Entonces, el genetista con el que consultamos, que trabajamos allá, nos decía que habría que hacer de pronto estudios porque él no conoce que sean bialélicos, que de pronto hay posibilidad de que alguna otra mutación esté presente en la paciente y no se haya detectado en el exomatrio. Yo probablemente repetiría el estudio genético y haría un estudio tipo panel, no de exoma. Y eso es una cosa que no discutimos, pero cuando hablamos de los estudios genéticos, todo el mundo piensa, bueno, si tenemos ahora mismo para estudiar el genoma completo, ¿por qué no vamos a eso y ya?
Y es que no es así, porque la característica de cada test es diferente. Cuando uno hace un panel sobre genes, un grupo de genes específicos, es como estar mirando con un microscopio. Uno está haciendo un zoom al área de interés y las ondas que se usan para capturar eso tienen sensibilidades de 300, 500, 1000 veces la calidad. Cuando uno tiene que mirar el exoma completo, tiene que como mirar desde atrás, entonces usar un telescopio. Y entonces va a ver las cosas, pero las va a ver más lejanas. Entonces a veces pequeñas mutaciones no se ven en el exoma completo. Entonces yo probablemente a este paciente le haría un Sanger o un panel, no, yo haría un panel de OPA1 solamente, un panel mitocondrial y amplificar más ese gen, porque como dices tú, es raro que los padres no tengan la mutación y que sea una mutación que ya está reportada tantas veces. Entonces yo en primer lugar, yo siempre desconfío, cuando no me cuadran las cosas, pues desconfío del test genético. Es un laboratorio confiable, ¿no?